eskerrik asko por venir, por participar aquí. Tenemos a Tinixara y a Miriam, trabajadora social. Tú también, mira, perfecto. Como no me vuelvo. Muy bien. Y bueno, pues miembros del SK de Argilan, que es una plataforma creada dentro de SK, el sindicato SK, pues eso, para luchar contra la exclusión social en todas sus dimensiones, bueno, y específicamente pues en una de estas, de la renta básica también. Supongo que a la hora de poder hablar en esta charla saldrá como no mucha comparativa con la renta básica, el ingreso mínimo vital, así que bueno, pues estupendo. Nos vas a dar información de todo, así que muy bien. Y bueno, pues estamos dentro de Mimos de Barrio, de una campaña generada aquí en el Distrito 7 por Gazteleku, y bueno, pues con la pretensión un poco de dinamizar pues el barrio, el Distrito 7 en todas sus dimensiones. Lo primero que quiero compartir es que el ingreso mínimo vital es una ley realmente nueva, es una ley que se ha aprobado el día 29 de mayo y que se convalidó en el Congreso el 10 de junio y que de alguna manera pues todavía hay como muchas sombras, ¿no? Todavía hay muchas cosas pues, que igual no sabemos responder, porque recién está empezando. Lo que queremos trasladar hoy como parte del trabajo que hemos hecho en Argilan y en SK es un poco el contenido de una guía que ustedes van a poder consultar, está apuntada ahí arriba en verde la página web, sk.eus, y si entran en la misma portada van a ver que está una foto negra con unas bombillas que pone ingreso mínimo vital, y todo lo que vamos a contar está apuntado en esa guía. Bueno, las respuestas a las preguntas que pueda haber no, pero el contenido sí, ¿vale? Porque en este tipo de cosas pues se cuenta mucha información y a veces pues, no todo tiene que entenderse o no todo tiene que recordarse luego, ¿vale? El Real Decreto 20-2020, que es el que regula el ingreso mínimo vital, como decía, se aprobó el 29 de mayo y digamos que es una aprobación que tiene una doble cara, ¿vale? Porque por un lado reconoce un derecho que antes no existía, y eso siempre es positivo, pero por otro lado es un derecho que, habiendo podido ser muy ambicioso, se ha quedado muy corto y que en cierta medida legitima el recorrido de recortes que se quieren hacer a la renta de garantía de ingresos en Euskadi, ¿vale? La RGI, que no sé si saben o no saben, pero bueno, en la legislatura que acaba de terminar ha habido todo un proceso de reforma de la renta de garantía de ingresos en la que se ponían sobre la mesa muchos recortes en un derecho que lleva muchos años con nosotras y que de alguna manera el ingreso mínimo vital viene a validar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un reconocimiento de un derecho que no existía, eso bien, pero luego con esa cara B que en Euskadi desde luego nos va a pasar cierta factura, ¿no? El objetivo que la ley dice que tiene es el de prevenir el riesgo de pobreza, pero es un objetivo falso. Falso porque en este momento el umbral de la pobreza en el Estado español, porque esto es una prestación de la seguridad social no contributiva, como las pensiones no contributivas para el conjunto del Estado, a día de hoy en el conjunto del Estado una persona está en situación de pobreza cuando al mes cobra menos de 793 euros al mes, y en Euskadi cuando cobra menos de 858 euros al mes, y el ingreso mínimo vital para una persona son 462 euros al mes. Así que no va a prevenir el riesgo de pobreza, ni siquiera va a sacar de lo que se llama pobreza severa a las personas que ahora mismo lo están, porque pobreza severa en el Estado español son 492 euros al mes, o sea, se queda unos 30 euros por debajo, y en Euskadi es de 572 euros al mes, ¿vale? Entonces, de alguna manera, es una herramienta que viene a prevenir algo sin poder hacerlo realmente, ¿vale? Porque lo que se va a cobrar de ingreso mínimo vital, pues es menos que lo que necesita la gente para salir de lo que se considera ser pobre, ¿vale? Además de esto,
el ingreso mínimo vital tiene un aroma criminalizador de la pobreza, porque de alguna manera, en lugar de entender como un derecho que la sociedad tiene que ocuparse de las personas que lo están pasando peor, de alguna manera establece un montón de mecanismos de control y de persecución, como si ser pobre o estar en situación de pobreza fuese un fracaso personal y no un fracaso de la sociedad, ¿sí? Vale. Y como bien decía Maite al principio, hemos oído de todo. Llevamos un montón de meses en los que se ha generado mucha expectativa, en los que se ha dicho a la gente que esto es una renta básica. No es una renta básica, en ningún caso. Porque una renta básica tiene que ser incondicional, individual, universal y suficiente. Y el ingreso mínimo vital no es incondicional, tiene un montón de requisitos que ahora voy a contar. No es suficiente porque no va a sacar a las personas de la pobreza. No es universal porque con esos requisitos va a dejar fuera a un montón de personas y además tiene una limitación que ya tiene la RGI a día de hoy, que es que solo se van a poder cobrar 2 por vivienda. Seguro que todas conocemos un montón de situaciones en las que viven más de 2 familias o más de 2 personas en una misma casa, ¿sí? Y no es individual porque se da a las unidades de convivencia. Y aquí empieza, digamos, como el primer elemento importante a tener en cuenta si en algún momento estamos pensando en cobrar el ingreso mínimo vital o queremos darle la información a alguien, ¿vale? No se da a las personas, sino que se da a las unidades de convivencia. Y uno diría, ¿las unidades de convivencia son familias? No necesariamente, ¿vale? La ley del ingreso mínimo vital es una ley que tiene 37 artículos y en 46 ocasiones dice que lo que sea ya lo dirá el reglamento. Entonces hay muchas cosas, como por ejemplo las unidades de convivencia, que no vamos a saber cómo van a funcionar hasta que no se publique el reglamento, ¿vale? Pero en principio las unidades de convivencia que estén formadas por 2 o más personas que estén casadas o no casadas, pero que sean parejas o que tengan hijos e hijas, madres, padres o hermanos o hermanas, son familiares hasta segundo grado, ¿vale? Entre 23 y 64 años podrían formar una unidad de convivencia para pedir el ingreso mínimo vital. ¿Qué pasa si yo vivo y comparto casa con una amiga? En ese caso, en principio, todo parece apuntar a que mi amiga y yo formaríamos una unidad de convivencia aunque no seamos familia. Pero no está claro, porque la ley lo deja abierto a lo que diga el reglamento, ¿vale? Si vives en una residencia financiada con fondos públicos o en un programa de desintoxicación en un tiempo largo, o en un piso de acogida en un tiempo largo, que esté financiado por fondos públicos, en principio tampoco podrías acceder al ingreso mínimo vital, ¿vale? El ingreso mínimo vital es una prestación de la Seguridad Social y se supone que en Euskadi lo va a gestionar Lanbide. A día de hoy, Lanbide y la Seguridad Social no tienen firmado ningún convenio todavía, aunque desde el 15 de junio ya se puede pedir el ingreso mínimo vital. Entonces en Euskadi hay muchas cosas que tenemos como de preguntas y de dudas más allá que otras personas del resto del Estado, porque no sabemos si Lanbide va a hacer un procedimiento diferente. A día de hoy, si queremos pedir el ingreso mínimo vital, tenemos que hacerlo a través de la página web de la Seguridad Social. Lanbide no te va a dar información, más allá de que mires en la página web los requisitos, hagas el simulador y pidas el ingreso mínimo vital por tu cuenta. Y no hay ningún sitio al que poder ir a preguntar sobre el ingreso mínimo vital en Euskadi, ¿vale? Existe, está la información en la página web, es una información que yo pienso que no es accesible a todo el mundo, pero sí que creo que se ha hecho un esfuerzo, más o menos, por intentar hacerlo en un lenguaje un poco más sencillo, pero aún así, pues no todo el mundo lo va a entender, porque tiene muchas cosas que son muy técnicas y no son tan sencillas, ¿sí? Hay un teléfono de información que es un 901, que no es un teléfono gratuito y que además tardan la vida
en responderte, si es que consigues tener la paciencia suficiente para que te responda, ¿vale? Pero sí es verdad que han hecho un simulador. Es un simulador que no es 100% fiable, porque hay casos de personas que lo hacen y a veces les sale que sí pueden pedirlo, pero luego miras la ley y es que no, y al revés te dice que no lo puedes pedir y luego miras la ley y puede ser que sí. Pero como información así general, merece la pena probar a responder las preguntas para ahorrarnos el trabajo de meter toda la información en la web si estamos seguras de que no nos va a tocar, ¿vale? Y entonces voy con los requisitos, ¿vale? Lo primero es la edad, que hemos dicho antes, entre 23 y 64 años. Menores de 23, mayores de 64, no van a poder cobrar en ningún caso, ¿vale? Para mayores de 64 están las pensiones no contributivas y para menores de 23, pues no sé lo que está, pero ellos en principio no habilitan nada. Muchas cosas en esta ley que parecen estar orientadas a que las personas jóvenes no se vayan de casa con el ingreso mínimo vital, ¿vale? El siguiente requisito es que tienes que tener residencia legal y efectiva durante un año en el Estado español. Esto es, empadronamiento de un año, no haber salido en un año del Estado, más de 90 días, si son menos de 90 días habría que ver, pero en principio más de 90 días no puedes salir, y residencia legal, tener papeles. Tener papeles en principio de residencia. No sabemos qué va a pasar con las personas que son solicitantes de protección internacional o personas que puedan estar esperando que les resuelvan una apatridia o alguna circunstancia de este tipo, ¿vale? Si además eres una unidad de convivencia de una persona sola, además de la residencia legal y efectiva de un año, demostrable con el empadronamiento y con no haber salido del Estado en más de 90 días, tienes que poder demostrar que tu unidad de convivencia era así en los 3 años anteriores. Y dicen en la ley que eso se demuestra habiendo cotizado al menos 12 meses. Esto es una de las cosas que yo creo que va tranquilamente muy dirigida a que los jóvenes pues, no se puedan emancipar con el ingreso mínimo vital. Es decir, tú no te puedes marchar de casa de tus padres y empezar a cobrar el ingreso mínimo vital al de un año. Tienes que haber estado 3 fuera de casa y además haber cotizado al menos 12 meses. ¿Vale? Vale. La siguiente cosa es que, como en la RGI, tienes que hacer valer tus derechos económicos, es decir, haber pedido cualquier prestación o cualquier ayuda a la que tengas derecho antes de pedir el ingreso mínimo vital, ¿vale? Si tienes derecho a paro o si tienes derecho a subsidio, que mucha gente igual dice, jo, me queda un mes para poder tener el año y poder cobrar el desempleo normal y no quiero gastarlo en cobrar el subsidio, que al final es mucho menos dinero, pues si no lo pides, no vas a poder pedir el ingreso mínimo vital, ¿vale? Tienes que estar apuntada como desempleada todo el tiempo, desde que echas la solicitud hasta que dejas de cobrar, ¿vale? Y tienes que estar en situación de vulnerabilidad económica, ¿vale? En principio, el ingreso mínimo vital es compatible con ingresos del trabajo, pero habrá que ver cómo, porque no lo dice. Dice que ya pues nos lo contará el reglamento cuando llegue el momento, que no sé cuándo será. Entonces, aquí la chuletilla para que no se me escape nada. En principio, esto es como un juego de barcos, ¿vale? Dependiendo de cuántas niñas o niños haya en la unidad de convivencia menores de 18 años y de cuántas personas adultas haya en la unidad de convivencia, tu situación de vulnerabilidad económica será una o será otra. Es decir, si yo soy una persona sola, siempre podré acceder al ingreso mínimo vital siempre que cobre 10 euros menos de lo que me correspondería cobrar de ingreso mínimo vital, que en este caso, siendo una persona sola, serían 462 euros. Entonces, si yo cobro de un empleo o de una pensión o de una ayuda de emergencia 200 euros, yo voy a poder cobrar el ingreso mínimo vital. Si cobro 442, voy a poder cobrar. Si ya cobro 453, ya no.
¿vale? Si yo soy una madre o un padre con un hijo, si cobro menos de 840, voy a poder solicitar, de 830, perdón, porque son 10 euros menos, voy a poder cobrar el ingreso mínimo vital. Si cobro 832, ya no, ¿vale? Si somos una familia muy grande, de madre, padre, abuela, con 3 criaturas, pues 1.005 euros. Tienen que ser nuestro tope de ingreso, ¿vale? Siempre 10 euros menos de lo que te correspondería cobrar de ingreso mínimo vital. Y es importante saber que si somos perceptoras de renta de garantía de ingresos, el dinero que cobremos de RGI no cuenta. Pero no es que no cuente porque me van a pagar los 600 euros de RGI y los 400 de ingreso mínimo vital. No, es porque llegará un momento en el que no hay que hacer nada, porque solo va a ser la ANVIDE de manera de oficio. Va a llegar un momento en el que tú, en vez de un pago, recibas 2 pagos, el del ingreso mínimo vital y el del ANVIDE. Pero lo que tú cobres va a ser lo mismo, no se van a acumular. Pero no cuentan, porque ¿qué pasa? Que si cuentan el ingreso de la RGI, ninguna persona perceptora de RGI podría acceder al ingreso mínimo vital, ¿vale? Y luego, la vulnerabilidad económica no acaba aquí. Además de eso, tienes que cumplir también con los límites de patrimonio, ¿vale? Esto es mejor, yo he dicho al principio para quienes no estaban, que esto es información que está recogida en una guía del sindicato SK, ¿vale? Una guía que entras muy fácil cuando te metes en la página web, está en la portada, ¿vale? Y es importante lo del patrimonio porque voy a decir ahora un montón de supuestos y nos vamos a quedar todas un poco locas, ¿vale? Lo primero, el límite de patrimonio quitando la vivienda habitual, ¿vale? O sea, la casa en la que tú vives no cuenta, pero si tienes un dinero en el banco y una huerta en la casa del pueblo, pues eso sí cuenta, ¿vale? Entonces, si eres una persona sola, no puedes tener nada que valga más de 16.614 euros, ¿vale? Si eres 2 personas adultas, tampoco puedes tener nada que valga más de 16.614 euros. Si eres una persona adulta con 2 criaturas, o 2 personas adultas con una criatura, o 3 personas adultas, 23.259, ¿vale? Y así van los distintos supuestos hasta el límite máximo, que serían para 2 adultas con 3 o más criaturas, o 3 adultas con 2 criaturas, o 4 adultas con una, que serían 43.196 euros de patrimonio, ¿vale? Esto es importante porque muchas veces cualquiera puede tener, yo qué sé, una pequeña propiedad que haya heredado de alguien que no necesariamente te está rentando económicamente, pero que si no es la casa en la que vives, se va a contabilizar para el ingreso mínimo vital. Y tú lo tienes que decir cuando haces la solicitud y lo tienes que contabilizar, porque si supera eso ya no te lo van a dar, ¿vale? En todo momento se van a tener en cuenta los ingresos del año anterior, porque una de las cosas que hace el ingreso mínimo vital es introducir la obligación de hacer la declaración de la renta en las personas que hasta ahora, por el dinero que cobran, no tienen obligación de hacer declaración de la renta. Pero ahora sí van a cobrar el ingreso mínimo vital, esa obligación aparece como nueva. No sabemos cómo se va a hacer, pero mi consejo es que intentemos, ya que en Vizcaya el plazo de la declaración de la renta se ha ampliado hasta el 30 de septiembre, que intentemos hacerlo. Si vamos a pedir el ingreso mínimo vital o queremos asesorar a alguien a que lo haga, que intente pedir la declaración de la renta. Que no es seguro que se la vayan a dejar hacer, porque todavía el engranaje no está todo hecho, entonces todavía no hay mecanismos para que las personas lo hagan, pero por lo menos que lo intenten. ¿Qué pasa? Que si tú en el año 2019 tenías un trabajo y estabas viviendo bien y en el año 2020 te has quedado sin curro por la pandemia, claro, tus ingresos de ahora no corresponden con los ingresos que tenías el año anterior. Entonces, este año 2020, por la pandemia, han introducido que excepcionalmente van a poder tener en cuenta tus ingresos actuales siempre y cuando en el año 2019 no superes la cuantía que te corresponda en un 150%, que esto es más o menos, no cobrases más de 600 y pico euros si eres una persona sola, más o menos, ¿vale? Y que el patrimonio que tú tuvieses fuese menor
que la mitad de lo que te correspondería, es decir, una persona sola, 8.300 euros. Si tú tenías 10.000 euros en el banco, que como te has quedado sin curro, porque la pandemia te ha dejado sin curro, te has gastado los ahorros, pues no vas a poder acceder al ingreso mínimo vital. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar el siguiente año 2021? Pues bueno, eso ya es una incógnita, pero en principio en 2021 solo van a mirar los ingresos de 2020. Y si tú en 2021, en diciembre, te has quedado sin dinero, sin trabajo unos meses antes, pues más te vale haber ahorrado, porque no te van a tener en cuenta que en ese momento estés mal, sino los ingresos que tenías el año anterior. ¿Vale? Vale. Otra de las cosas que hace el ingreso mínimo vital, es importante que la sepamos, porque si llegamos a cobrarlo, recupera algo que la Lanbide ha dejado de aplicar y que ahora lo convierte en ley, que es la suspensión cautelar. Durante mucho tiempo, especialmente desde que en el año 2011 la Lanbide empieza a gestionar la RGI, muchas personas se encontraron con que de repente dejaban de cobrar. Y les llegaba una carta y les decían, no, es que pensamos que has dejado de cumplir los requisitos, pero por si acaso sea o no sea verdad, yo primero te la quito y luego ya te preguntaré. Bueno, pues el ingreso mínimo vital también puede hacer eso, ¿vale? Si tienes sospechas o indicios de que has dejado de cumplir requisitos o de que no estás cumpliendo con tus obligaciones, te la puedes suspender y después preguntar, ¿vale? Y esto es importante porque entendemos que las personas que cobren el ingreso mínimo vital son personas que no cobran por necesidad, ¿sí? Entonces es importante saber, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar el ingreso mínimo vital? En principio, lo habitual en las prestaciones sociales es que en el momento en el que tú echas los papeles, se empieza a generar el derecho. Es decir, tú pones la solicitud de RGI hoy, que es día 9 de julio, y a lo mejor me la pagan el 9 de septiembre, pero me la van a pagar desde el 9 de julio. El ingreso mínimo vital no es así, ¿vale? Si yo pido el ingreso mínimo vital el 1 de enero, el derecho se empieza a computar desde el 1 de febrero. Y ellos tienen 3 meses para responder. Y si no responden nada, es que no te lo dan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que te va a dar igual pedirla el 28 de febrero que el 1 de febrero, porque en el fondo tu derecho va a empezar a contar el 1 de marzo, ¿vale? Y esto es importante porque quien tenga intención de pedirlo o conozca gente que le interese pedirlo, debería pedirlo antes del 15 de septiembre, porque por la situación de la pandemia han hecho una excepción en la que si pedimos el ingreso mínimo vital antes del 15 de septiembre, te lo van a conceder desde el 1 de junio, ¿vale? Entonces digamos que ganamos tiempo, pero que esto es absolutamente excepcional. Si ya lo pedimos el 16 de septiembre, ya no te lo van a dar desde el 1 de junio, te lo van a dar desde el 1 de octubre, ¿vale? Vale. Vale. Y luego hay otra cosa que también es importante, que son las obligaciones que introduce el ingreso mínimo vital. Es importante porque si no cumplimos con las obligaciones, ¿qué nos puede pasar? Que nos lo pueden cortar sin preguntar, ¿vale? Entonces, hay algunas obligaciones que son de lógica, o por lo menos de lógica de lo que son las prestaciones de pobreza, pero hay otras que no son tan lógicas, ¿vale? Entonces es importante conocerlas. Y en general, nadie te informa y tú tienes obligación de cumplir con todo esto que voy a contar desde el momento en el que tú echas los papeles. Te la concedan o no te la concedan, por si acaso, cúmplelo, ¿vale? Lo primero es entregar todos los documentos que te pidan para demostrar que cumples con los requisitos y garantizar que las cartas te llegan a casa, ¿vale? Si en principio serán cartas certificadas, no lo sabemos porque no conocemos a nadie a que le haya llegado ninguna, pero en principio tienes que garantizar un domicilio en el que tú puedas ser notificado. Tienes 30 días para comunicar cualquier cambio. Pues estoy embarazada, pido el ingreso mínimo vital y nace mi criatura. Pues antes de que pasen los 30 días de nacida, tengo que comunicarlo a la Lanbide, ¿vale? Devolver cualquier dinero que te hayan pagado y que no te corresponda. Te lo pueden pedir durante 4 años después de que hayan
de que hayan detectado que te pagaron mal, no de que te hayan pagado mal, sino de que hayan detectado que te pagaron mal, ¿vale? Entonces, esto es mucho tiempo y con la cosa esta de que los ingresos que van a tener en cuenta son los del año anterior, pues a mí me da a pensar, igual me equivoco, pero me da a pensar que se van a generar un montón de pagos indebidos. Ellos los llaman cobros indebidos, pero no van a ser cobros indebidos, van a ser pagos mal hechos, ¿vale? Que es lo que ha pasado con la ANVIDE durante muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, es importante porque si vemos que nos están pagando una cantidad que no nos corresponde o empezamos a trabajar, lo comunicamos y no nos la cortan, no nos gastemos ese dinero porque nos lo van a pedir. No sé cuándo ni de qué manera, pero nos lo van a pedir, ¿vale? Vale. Otra de las obligaciones, que es una de las que a mí más me enerva, es la obligación de pedir permiso para viajar, ¿vale? Todas las personas que tengan concedido el ingreso mínimo vital, en principio tienen derecho a 15 días de vacaciones. Si te puedes ir de vacaciones con 462 euros, me cuentas cómo, por favor. Pero bueno, tienes 15 días en los que te puedes ir, pero tienes que pedir permiso. Y en ningún caso te puedes ir más de 90. Lo que yo tiendo a pensar, que igual nos equivocamos y dentro de un tiempo vengo aquí y digo, oye, mira, pues la verdad es que no fue así, es que esto va a ser como cuando cobras el desempleo. Que si tú te vas de viaje y te quieres ir 3 meses a dar la vuelta al mundo porque has estado un montón de años currando y ahorrando dinero, te interrumpen el desempleo, todo lo que sea fuera de esos primeros 15 días. Entonces yo creo que con el ingreso mínimo vital va a ser parecido. Esto es importante saberlo porque si yo vivo aquí y decido ir a ver a mi familia a Canarias, yo le tengo que pedir permiso a la Seguridad Social o a la ANVIDE, no sabemos cómo porque nadie lo explica. ¿Tendremos que esperar a que nos respondan? Tampoco sabemos cuánto tiempo van a tardar en respondernos, ni si las urgencias se van a considerar, pues imagínate que si te pones un familiar enfermo, eso no sabemos si se va a poner en valor o no. Me quiero ir a visitar a mi familia, bueno, he dicho a Canarias, pero a Canarias no cuenta, Canarias sería en el caso de la RGI. Me quiero ir a visitar a mi familia que vive en Túnez, ¿vale? Entonces tengo que pedir permiso, tengo que esperar a que me autoricen y no voy a poder ir nunca más de 90 días, porque si voy más de 90 días estaré incumpliendo. Y luego, cuando veamos la parte de las sanciones, veremos que tiene consecuencias graves, ¿vale? Tenemos obligación de presentar cada año la declaración de la renta, no sabemos cómo, porque a día de hoy las personas con ingresos bajos no tienen obligación y no existe un mecanismo para que lo puedan hacer, entonces no sabemos cómo va a ser, pero algo hará. Y estar apuntada como demandante de empleo, excepto algunas cosas que en algún momento pues ya dirá el reglamento. De momento pues estar apuntada en la ANVIDE por si acaso, ¿vale? Si estás trabajando y cobras el ingreso mínimo vital, por un lado yo te recomiendo que vayas a un sindicato porque te están pagando muy malamente, pero por otro lado vas a tener que cumplir con una serie de obligaciones que ya nos dirá el reglamento, que no sabemos, ¿vale? Así lo pone, así. 37 artículos, en 46 ocasiones dicen lo que diga el reglamento, ¿vale? Participar de las estrategias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, que no sabemos cuáles van a ser ni cómo. En principio, en Euskadi las competencias están transferidas y las acciones de este tipo las deberían hacer las comunidades autónomas, pero no sabemos cómo va a ser esto, ¿vale? Y luego, cualquier otra obligación que el reglamento ponga cuando sea que lo publiquen, ¿vale? Vale. Además de todo esto, que se creía que había terminado, no ha terminado todavía, todo esto lo tienes que cumplir si tú eres titular de la ayuda, ¿no? Yo cobro el ingreso mínimo vital con mi compañero y mi criatura, yo tengo que cumplir con todas estas obligaciones y ellos también, pero además, si yo decido gastarme parte del ingreso mínimo vital en algo, digo textual, que distorsione aquello para lo que el IMV se ha creado, es decir, no sé, me lo gasto en vino o me voy a jugar unas cartas o algo, un bingo, no sé, mi compañero
o mi hija tienen obligación de contárselo a la Seguridad Social o a la ANVIDE para que me quiten el ingreso mínimo vital, que por otro lado para que les quiten a ellos los 200 que yo les dejo de comer después de jugarme al bingo. ¿Vale? Vale. Por supuesto, si el titular fallece, hay que comunicarlo, es lógico, ¿vale? Y si el titular no cumple con sus obligaciones, por ejemplo, si el titular decide no devolver el dinero que ha cobrado mal, pongámonos en la tesitura de una familia con un hijo adolescente, el padre se gasta el dinero en vinos, el hijo se lo cuenta a la ANVIDE y tiene la obligación de devolver el dinero. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo lo devuelves si no tienes ese dinero? Ya, eso digo yo, ya. Pero así es, así es. Entonces, el ingreso mínimo vital se puede acabar, extinguir o suspender si la administración entiende, no tiene que haber demostrado, entiende que has perdido algún requisito. No queda muy claro, pero parece que sí, entiende que incumples alguna obligación o cualquier otra cosa que diga el reglamento. ¿Vale? Todo esto tiene una cantidad importante de infracciones y sanciones, es decir, ¿no? O sea, se va a poner un grado al tipo de incumplimiento que tú hayas hecho, leve, grave, muy grave, y en función de si es leve, grave o muy grave, tendrás un castigo o tendrás otro, ¿vale? En general, si no comunicamos un cambio o nos olvidamos de sellar el paro, perdón que me he liado. Infracciones leves. Si no damos documentación o no comunicamos un cambio que no cambiaría tu situación, ¿vale? Que, por ejemplo, ha nacido una criatura y no se lo he contado al IMV, ¿vale? Me van a mandar una cartita con un apercibimiento. En teoría, si yo no doy la documentación o no comunico algo, pero eso supone que yo no cobre un 50% de lo que, o sea, no cobre menos de un 50% de lo que me correspondería, es decir, ha nacido mi hija y lo que pasa es que yo voy a perder dinero, no que le voy a costar dinero a la administración, en ese caso me pueden quitar la prestación 3 meses, obligar a devolver 3 meses y si además es porque te has ido al extranjero, impedirte volver a pedirla en 3 meses desde la resolución, que la resolución tiene un plazo en el que te la dan, tú lo recurres, ¿vale? O sea, es más largo que el hecho de que pierdas el dinero, ¿vale? Si la infracción es muy grave, que es decir, yo no he comunicado un cambio, he ocultado información o lo que sea y me ha hecho cobrar hasta un 50% más de lo que me correspondería, entonces me pueden quitar la prestación 6 meses, hacerme devolver 6 mensualidades o, si es por salidas al extranjero, no permitirme pedirlo en los siguientes 6 meses desde la resolución de la sanción. Si además entienden que has actuado de manera fraudulenta, que no sé si alguien tiene experiencia con la ANVIDE, pero esto pasa más habitualmente de lo que debiera, pueden llegar a ponerte, si en los 5 años anteriores has tenido alguna infracción de algún tipo, pueden quitarte la posibilidad de pedir el ingreso mínimo vital hasta en 5 años. Y no acaba aquí. Si quien la gestiona, la Seguridad Social o la ANVIDE, tiene sospechas de que hay un incumplimiento, te puede cortar la prestación y si las sospechas son de que hay fraude, te puede quitar el ingreso mínimo vital y no permitirte pedirlo en los siguientes 2 años. Sin que eso quite el dinero que has cobrado de más, lo vas a tener que devolver. Y también son responsables de devolver ese dinero y de hacerse cargo de la sanción, no solo las titulares y las beneficiarias, sino que si yo he ayudado a alguien, por ejemplo, empadronándole en mi casa para que cobre el ingreso mínimo vital y se descubre que esa persona no vivía en mi casa, yo me convierto en responsable de devolver ese dinero. Y hasta aquí podemos leer. Sí que hay una parte que, no sé, por no dejar este sabor de caras que estoy viendo, que es muy fatal,
Hay una parte positiva, que aunque cueste, pues a veces se encuentra, que es que al ser una prestación de la seguridad social, las reclamaciones no van a tener que ser ante la ANVIDE, sino en todo caso ante la seguridad social. Puede ser que dependiendo del convenio que firmen, la primera reclamación, si a ti te deniegan el ingreso mínimo vital, vas a recurrirle a la ANVIDE, pero la segunda reclamación en todo caso va a ser a la Administración de la Seguridad Social. Esto abre la posibilidad de que la defensa sea más sencilla, porque no es en el derecho administrativo, que es todo lo que regula las ayudas y las prestaciones sociales, de alguna manera siempre se supone que la administración hace las cosas bien y eres tú quien tiene que demostrar que no lo ha hecho bien. Y esto es como David contra Goliat. Nunca puedes demostrar nada porque estás luchando una mosca contra un elefante. Pero en este caso, al ser la seguridad social, de alguna manera eso se invierte y es un procedimiento por la vía social que es un poco más seguro. Son como los procedimientos de reclamaciones de pensiones contributivas, de cuestiones laborales, que la defensa es más sencilla y de alguna manera también es un poco más protectora, ¿vale? Esto es todo lo positivo que puedo decir del ingreso mínimo vital y quedo así un poco a que me digan las preguntas que me quieran hacer. Y me he olvidado de decir una cosa que es importante, y es que las personas que a día de hoy son beneficiarias de la prestación por hijo a cargo, en principio el ingreso mínimo vital se les tramitaría de manera automática por la propia seguridad social. Digo en principio porque no nos consta que en Euskadi nadie haya recibido el ingreso mínimo vital. Entonces no sabemos si es que entre que no ha firmado el convenio con la ANVIDE esto lo van a hacer más tarde, o es que en Euskadi no hay familias con la prestación por hijo a cargo que reúnan el resto de requisitos, no sabemos. Pero de momento no tenemos ninguna certeza. Entonces, si cobramos la prestación por hijo a cargo, es interesante que intentemos llamar por teléfono o hacer el simulador o intentemos pedirla a ver qué pasa. Porque en teoría, si reúnes los requisitos para la prestación por hijo a cargo, en gran medida cumplirías requisitos también para el ingreso mínimo vital. En principio, con las personas solicitantes de asilo, no se sabe, o yo no estoy segura por lo menos, de si van a poder o no van a poder pedir el ingreso mínimo vital. Yo he tenido acceso a 3 borradores del ingreso mínimo vital. En el primer borrador se nombraba expresamente a las personas solicitantes de asilo, en el segundo borrador también se las nombraba y en el tercer borrador y ley definitiva desapareció. Entonces, hay un debate sobre si el tiempo que tú tienes la tarjeta de solicitante de protección internacional estás o no en situación de residencia legal, ¿vale? Porque si a ti te conceden el asilo mañana, todo el tiempo que tú lleves con la tarjeta roja se entenderá que es residencia legal. Pero si te lo deniegan, te quedas en situación irregular. Entonces, digamos que tener solicitud de asilo es una situación un poco en camino de nadie. El problema es que como las menciones al reglamento dejan tantas cosas abiertas, pueden meter las obligaciones que les dé la gana. ¿Pero podrían ponerlo más restrictivo de lo que dice la ley estatal? Sí, porque la ley estatal te dice que vía reglamento van a poder hacer lo que les salga de las narices.